¿Vos te considerás un tipo obsesivo o no? Y yo siempre digo que peleo contra eso. O sea, uno pelea con la obsesión de no tener, de tener que de alguna manera disfrutar también las pequeñas cosas de la vida y no perder de vista eso, porque esta profesión hace que te encierres, hace que te aísles, hace que te involucres mucho más tiempo de lo que a veces es necesario. ¿Y por qué ocurre eso con esta profesión? Sí, pasa eso porque uno es pasional, porque uno le gusta lo que hace, porque yo dije que yo en esta profesión encontré una vocación. Y cuando pasa eso, y se mezcla con la pasión, es muy difícil salirse de ahí, ¿no? Y no embarcarse en todas esas cuestiones. ¿Como jugador te pasaba, o sea, tenías la misma pasión que como entrenador? A mí me gustaba mucho jugar, siempre fui pasional, siempre respondí pasionalmente a lo que sentía por el fútbol. Pero sí, yo creo que empecé a despertar mis ciertos pensamientos de entrenador a partir de los 29, 30 años, cuando ya empezaba a preguntar del por qué, ¿no? Cuando ya hacía preguntas para qué y por qué, ahí empecé a despertar cierta pasión por la de entrenador. Pero bueno, hoy es diferente, ¿no? Yo ya no juego más y no pienso por los que juegan, y uno cuando jugaba pensaba por uno mismo y trataba de ser mejor de acuerdo a lo que uno creía que podía hacer. Ahora uno piensa por los que juegan y no por uno. ¿Es posible ser entrenador sin tener pensamiento crítico en general elaborado? Digo, preguntarse por qué de las cosas, ¿o no? No, yo creo que un entrenador se está preguntando el por qué siempre. O por lo menos yo creo que, en mi opinión, creo que es así. Uno siempre está analizando, siempre está resolviendo cuestiones, siempre está tomando decisiones. Y a veces acierta y a veces no. Y entonces siempre cuando uno no acierta se hace la típica pregunta del por qué, ¿no? ¿Qué es innegociable en vos, digamos? ¿O qué no te permitís? No, yo creo que una de las cosas que por lo menos yo aprendí a que no puedes negociar es la verdad. Por más dura que sea, yo creo que tiene que haber una verdad sobre la mesa, siempre. Partiendo de esa base, después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el manejo de grupo y cómo lidiar con un montón de personalidades distintas, pero siempre con la verdad. Recuerdo que un día hablamos justo con Mariano Sosa y yo le pregunté, bueno, ¿qué es lo que no te gusta, qué es lo que menos te gusta del fútbol? Y él me dijo, la cara que a veces me ponen los jugadores cuando le digo algunas cosas. ¿Vos cómo te llevas con eso? Sí, creo que con el tiempo yo creo que vas entendiendo ciertas reacciones, porque hay que comprender también al futbolista, y uno que fue futbolista también ha puesto mala cara ante alguna decisión que uno no comparte. Pero me parece que cuando hay verdad, cuando hay sinceridad y cuando se argumentan las cosas, ese camino es un camino que se va allanando para seguir hacia adelante, ¿no? Cuando vos ya no vas con la verdad y ya empieza a haber situaciones en las cuales no puedes avanzar. Eso a mí no me deja avanzar. Y más allá de que guste o no, yo creo que tiene que ver con la capacidad que uno tenga para también argumentar las cosas, ¿no? Y el entrenador tiene que tener ciertas capacidades para argumentar cuando el futbolista la necesita. Hay algunos que no la necesitan
que las entiendan, hay otros que no preguntan directamente y acatan, y hay los que por ahí necesitan la argumentación. Y ahí el buen entrenador de fútbol creo que tiene que estar capacitado para poder darlo. Y toda esa gama de respuestas a diferentes variables, digo, ¿dónde se consiguen? ¿Nacieron con vos? Yo creo que muchas son naturales, otras claramente las he adquirido bajo la posibilidad de ir aprendiendo en el camino a través de diversas maneras. Uno encuentra respuestas, qué sé yo, en experiencias de uno como jugador y después experiencias de entrenadores que ha tenido. No sé, en formación de otros colegas, formación de otros jugadores, que hay un montón de posibilidades, ¿no? de aprender, que el que está abierto, el que es receptivo y va incorporando cosas, después mientras tengas posibilidades o un caudal de información en la cual te sientas representado, siempre está la posibilidad de tener alguna palabra, alguna frase a mano para a veces calmar las aguas. Y a veces no, porque uno es sanguíneo también, ¿viste? Entonces tiene que medir algunas cuestiones que también tienen que ver con la frontalidad. A veces también tenés que saber medir esa frontalidad con la que con la que te dirigís. Y bueno, esas son todas cosas que uno tiene que percibir también para gestionar. En eso como de la verdad y la argumentación de la verdad, suena como algo muy que se le elogia mucho a Bielsa también, ¿no? En general como entrenador. Sí, en ese caso él era mucho más, su relación era mucho más profesional, ¿no? Y a mí también me gusta no ser amigo del futbolista, pero saber qué le pasa también, saber qué siente muchas veces, ser un poco más cercano. Yo no recuerdo a Marcelo teniendo un vínculo afectivo, más allá de que no digo que no lo haya tenido, pero era mucho más profesional. Y yo creo que es una forma de gestionar y yo creo que hay otras también que son muy válidas, ¿no? Como también entender que la relación humana bien medida también puede ser efectiva. Hay que querer al jugador. Algo que primero hay que respetar al futbolista y a través del respeto se puede llegar a todo. Se puede llegar a querer, se puede llegar a no querer también, pero siempre y cuando haya un respeto. ¿Qué le miras a un jugador que vos traes a River o a tu equipo, digamos, porque hoy es River, capaz que... Sus condiciones futbolísticas primero y después también sus condiciones humanas, claramente. Hoy justo hablábamos del tema de la presión de River. ¿Cómo decidiste vos esa situación que sobre todo se vio bastante en la Copa Libertadores, un equipo con en general un volante y dos internos y otro volante más o distribuido de otra manera, pero siempre presionando y buscando robar la pelota sobre el rival y bastante adelante? ¿Cómo definiste vos eso? Yo creo que es una búsqueda hacia un estilo. A mí me gusta que mis equipos tengan esas variables en el juego, que sepan interpretar los momentos. Los partidos hay muchos momentos. En un partido de fútbol hay muchos momentos. Pueden ser favorables o pueden ser desfavorables, y también hay que saber interpretar cuáles son los momentos favorables y cuáles no. Dentro de los momentos favorables me gusta que mi equipo tome iniciativas, y cuando vos tomás iniciativas me parece que es mucho más corto el camino hacia la victoria. Entonces, partiendo de esa base, me gusta tener la iniciativa de esa forma, pero también existe la otra, es detectar cuáles son los momentos de un partido, y cuando vos detectas eso tenés ese manejo de situaciones, ¿no? Que hace que si tenés si en un partido de fútbol a veces
tenés la posibilidad de ser vos el que pone condiciones, quiero que sean de esta manera. Que los futbolistas se sientan representados y que sean ellos los que lleven a cabo esa función, que son los principales protagonistas. Y cuando no pones condición, porque a veces los rivales te someten a eso, y bueno, también saber cómo resolver ese tipo de situaciones. Casi todos los mediocampistas que tiene River son todos de buen pie, y es como si vos le hubieras puesto el plus de que tienen que tener buen pie y además esforzarse y además correr. ¿Es así o bien innato? Y pues no, que yo sentía el fútbol de esa manera. A mí, yo era un clásico jugador de cualidades técnicas, con visión del juego, pero yo sabía que yo el primero que tenía que correr, para imponer condiciones yo tenía que correr. Yo no podía quedarme con eso solamente, poder tener buena capacidad técnica y tener buena lectura del juego. Si no corría, es imposible que jugara. Y hoy el fútbol es eso, es saber jugar, saber interpretar, ser bueno físicamente. Entonces ahí está la base de un buen equipo, ¿no? Tener esas cualidades, por lo menos esa es mi opinión. ¿Por qué la línea de 3 en la ida contra Boca en la final? Porque era una buena manera de que nosotros impusiéramos condiciones a través de una posibilidad de atacar por dentro y como por fuera, con nuestros laterales avanzados. Podíamos ir por dentro con nuestros atacantes y podíamos ir por fuera cuando no tuviéramos la posibilidad de ir por dentro con nuestros laterales avanzados. Y Boca era un equipo que a nosotros nos daba esa posibilidad para jugar de esa manera, por lo menos creo que lo sorprendimos en esa primera media hora. Y después, bueno, ya yo creo que la salida de Pavón, ellos los equilibró un poquito también poniendo un segundo delantero, armando una línea de 4 en el medio, y eso lo hizo más parejo al partido, pero la iniciativa la tuvimos en esa media hora hasta que tuvo ese efecto sorpresa, después ya se hizo más parejo. ¿Y por qué la vuelta, la decisión de que el equipo, o cómo se convenció el equipo de que todo el tiempo tuviera el protagonismo y la posesión de la pelota? La vuelta se dio en una situación muy bastante delicada, porque después de haber sufrido toda esa desfocalización de acuerdo a todo lo que había pasado, yo creo que ir a jugar a España, al Estadio Bernabéu, donde no conocías el terreno, donde había mucha tensión de parte de los dos equipos, no hubo buena distribución de pelota, buena tenencia, no hubo calidad de pases, eso no nos permitió avanzar en esa primera mitad, y después yo creo que después, cuando los nervios fueron, hasta con el resultado en contra, los nervios fueron diluyendo, ya el equipo tomó nuevamente las riendas del partido y esa posibilidad de identificarse con el juego que nosotros veníamos haciendo. Y bueno, eso nos llevó por ahí a sentirnos más cómodos en el partido, ¿no? Siempre marcabas que no tiene que perder de vista cuáles son los pequeños momentos. Pero ¿cuáles son los pequeños momentos? ¿Los pequeños momentos de un partido? No sé. No, el partido no, digo, cuando volviendo, digamos, al comienzo de la entrevista, vos dijiste varias veces... los pequeños momentos, y bueno, los pequeños grandes momentos de la vida, que son saber disfrutar también, que hay otras cosas fuera del fútbol que son muy importantes. Un ejemplo claro es la familia. Y bueno, cuando vos sos padre y tenés hijos, el tiempo, cuando vos estás sumergido en esta profesión, pasa demasiado rápido y a veces no nos damos cuenta. Y a veces nuestros hijos van creciendo y no te das cuenta. Y cuando querés darte cuenta, a veces es tarde. Y bueno, esos pequeños momentos son esos pequeños grandes momentos que disfrutás con los tuyos, con tus hijos, con tu familia, con un amigo, poder darte esos pequeños lujos, ¿no? Que para mí son importantes.
alguna vez una entrevista, creo que vos diste en la revista de La Nación, y que decías que habías leído El Principito, o que El Principito era uno de tus libros favoritos. ¿Es así? Sí, de que lo leí de muy chico, sí, me quedó marcado, pero bueno. ¿Y por qué? Porque sí, porque había cosas que eran muy profundas cuando parecían sencillas, pero al mismo tiempo profundas y me quedaron marcados. Pero fue uno de los primeros libros que también leí, entonces como que hay muchas lindas y sencillas cosas de la vida.